Vamos a sentarnos. Como habrán visto, con el perdón de los varones, hoy las mujeres nos tomamos el servicio, ¿no? Sí. Denos un aplauso. Vamos a orar un momentico por la pastora Carmen, que nos va a dar la prédica del día de hoy, que soy más que vencedor, venzo a los demonios. Entonces vamos a estar muy atentos y a pedir que sea el Señor hablándonos en el día de hoy. Padre, en este momento, Señor, estamos suplicando que tu palabra sea ministrada de una manera poderosa. Señor, atamos todo espíritu de distracción, toda cuestión que quiera impedir que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y Señor, en el nombre de Jesús, estamos en este instante pidiendo, Señor, que tu unción poderosa llegue sobre Carmen, sobre la pastora Carmen, Señor, y que seas tú, Señor, hablándonos a través de ella. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora. Gracias. Bueno, buenos días, iglesia. La serie en que estamos es Soy más que vencedor, y el tipo de mensaje es venzo a los demonios. En Romanos 8, 37, 39 vamos a abrir nuestras Biblias y leemos: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El domingo pasado estuvo el pastor compartiendo ni la muerte ni la vida, y este domingo vamos a ver: ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: ni ángeles, ni demonios, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Aquí podemos observar dos grandes verdades. Una, que existe un ejército espiritual poderoso y maligno. Y segundo, que somos más que vencedores. Y vamos con el punto 1, existe un ejército espiritual maligno. Y ese ejército existe, así tú quieras negarlo, o quieras burlarte del tema, o de pronto sientes tanta temor que prefieres no hablar de eso. Pero de todas maneras, Satanás y sus demonios son algo real, y una de sus metas, como dice el apóstol Pablo, es apartarnos del amor de Dios. En 2 de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo que por favor, con mansedumbre, predique, reprenda a las personas, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y que esas personas puedan escapar del lazo del diablo a voluntad de él. Y si nosotros tratamos de ignorar esta realidad espiritual que día a día tenemos que enfrentar, es posible que nosotros también nos encontremos enlazados en ese lazo del diablo y terminemos haciendo su voluntad.
En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y una de las razones por las cuales nosotros no ganamos las batallas es porque nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y muchas veces sentimos que estamos en una guerra espiritual, pero ni siquiera podemos identificar dónde es que está el verdadero enemigo. Y terminamos peleando con el esposo, con los vecinos, con los familiares, y no contra ese verdadero enemigo que tenemos. Tenemos que saber cómo vamos a enfrentar a los demonios, porque si no lo sabemos, vamos a ser fácilmente derrotados y posiblemente caer víctima de ellos. La realidad es que hay un mundo demoníaco a nuestro alrededor que es real y muy malvado. Antes de ser cristiana, yo en un retiro espiritual de un colegio donde estudiaba, un colegio de monjas, fui invitada por una compañera a jugar la tabla Ouija. Desafortunadamente, hoy en día aún se vende esta tabla Ouija como un juguete para niños, pero no es ningún juguete porque los niños pueden quedar atrapados en el mundo del ocultismo. Esa fue la puerta de entrada para que yo terminara atrapada en el mundo del ocultismo. Terminé siendo una servidora de Satanás, bautizada en la santería, practicante de todos los rituales y sacrificios que se hacen en esa práctica, y quedé totalmente sumergida en ese mundo de ocultismo. Pero vamos a ver a través de el ministerio de Jesucristo qué es lo que podemos aprender en cuanto a este mundo espiritual de maldad. Primero, Jesucristo los exhibió y confrontó. Durante todo el ministerio de Jesucristo nosotros vemos que su prédica estaba acompañada de sanar enfermos y echar fuera demonios. En Marcos 1, 21, 28 leemos: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, y que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En la Nueva Traducción Viviente dice que este hombre estaba poseído por un espíritu maligno. Pero aquí podemos notar algo importante. Este hombre poseído por un espíritu maligno se encontraba en la sinagoga. Podemos deducir que era un hombre religioso. Y Jesús, con toda autoridad, cuando este demonio se manifiesta, le dice: cállate y sal de él. Y dice que enseguida el espíritu inmundo sacudió a este hombre con violencia y, clamando a gran voz, tal vez dando un alarido, salió de él. Entendemos acá que el Señor simplemente con su palabra los echaba afuera. Y otra cosa que podemos aprender de este relato es que los demonios, antes de salir de una persona,
ofrecen resistencia. A veces dejan marcas, morados, cosas, pero nunca podrán dañar a la persona. Y la otra cosa que notamos es que empezaron a discutir, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y hoy en día podemos encontrar muchas voces levantándose en contra de ministrar liberación a las personas. Y en el verso 39, en el relato dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. El Señor predicó en muchas partes, pero acá llama la atención que predicaba en las sinagogas, y predicando en las sinagogas echaba fuera los demonios. Personas religiosas en las sinagogas atadas por espíritus malignos. Y vamos a ver algunas maneras, son muchas las maneras en que los demonios pueden atacar nuestras vidas, pero vamos a referirnos solamente, me voy a referir a 3 o 4 maneras. En el ministerio de Jesucristo, en Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimir es someter a una persona, humillándola y presionándola. Es posible que muchas personas o algunas personas que me estén escuchando han sentido esa opresión demoníaca en sus vidas. Muchos saben de qué se trata y otros es posible que ignoren esta situación. En Hechos 5:16 dice, y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Atormentar es causar gran angustia e intranquilidad. Y a veces hay personas que han sido atormentadas por los demonios, causándoles tal angustia y tal tormento que terminan suicidándose. Y desafortunadamente no pudieron identificar a tiempo que se trataba de un ataque demoníaco contra sus vidas. En Mateo 7:25 también le podemos leer otra manera en que los demonios nos pueden atacar. Enseguida una mujer que había oído de él se le acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Entonces vemos también que aparte de atormentar, aparte de oprimir, también pueden causar posesión en una persona, posesión demoníaca. Y generalmente nosotros creemos que una persona que tiene posesión demoníaca es un ser horripilante, posiblemente el que muestran en la película El Exorcista, pero resulta que no. Una persona con posesión demoníaca puede sentarse con nosotros al lado en un restaurante, se puede sentar en el transporte público. Yo estuve bastante tiempo con esa posesión y yo iba a cualquier lugar y no ni torcía los ojos, ni andaba morada, ni nada, porque ¿qué significa la posesión demoníaca? Significa que la persona no ha permitido que el Espíritu Santo ocupe el lugar en su vida y controle su mente, sus emociones y su voluntad, sino que ha permitido que ese lugar sea ocupado por un espíritu demoníaco que empieza a traer a su mente pensamientos perversos, y esta persona termina obedeciendo
las cosas que este espíritu le dice, y por eso es que vemos tantas cosas sucediendo en el mundo. Hijos matando a los padres, padres matando a los hijos, niños, jóvenes matando a sus compañeros, masacrando en las escuelas. Todo eso porque son personas que llegan a tener una posesión demoníaca. En lugar de estar controlados por el Espíritu de Dios, están controlados por Satanás. La otra manera en que Satanás puede atacar nuestras vidas la vemos en Marcos 9:25. Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y en Lucas 13:11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Vemos un espíritu causando mudez y sordera y otro espíritu causando encorvamiento a esta mujer. Vemos que causan enfermedad, pueden causar enfermedad física, emocional o mental. Esto no quiere decir que todas las enfermedades físicas, todas las enfermedades mentales o todas las enfermedades emocionales sean causadas por demonios. Cuando yo me convertí al Señor, quiero compartir con ustedes dos experiencias que tuve. Una, cuando yo hice la oración de entrega, que le pedí perdón al Señor por mis pecados y que le invité a entrar a mi corazón y ser el Señor de mi vida, yo experimenté una paz tan tremenda que yo literalmente sentí lo que es ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo doctrinalmente no podía explicar esa experiencia y yo simplemente le decía a las personas que me rodeaban: yo siento como si estuviera viviendo en otro planeta. Y días después de estar experimentando esa paz, experimenté el ataque más malévolo, terrible y perverso de Satanás contra mi vida. Era tal el ataque que el pastor de la iglesia le tocaba mandar personas de la congregación a mi casa para que estuvieran toda la noche orando para que yo pudiera dormir. En una oportunidad mi hijito mayor tendría 3 o 4 años y vino corriendo a la alcoba mía y me dijo: mami, mi pijama está volando. Y resulta que le habían quitado la pijama. En otra oportunidad me levanté sobresaltada y vi demonios marchando alrededor de mi cama. Y recuerdo que en una consejería me llevaron una señora ciega y la familia de ella se burlaba porque ella decía que veía demonios. Siendo ciega se burlaban y la llevaron a la iglesia burlándose de eso. Y cuando yo le pregunté a esta mujer que cómo eran los demonios que ella veía, me describió exactamente lo que yo vi marchando alrededor de mi cama. El otro punto importante que nosotros debemos aprender de este ejército malvado es que es un ejército bien organizado. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el orden, este orden que da el apóstol Pablo y la manera como él nombra estas fuerzas espirituales, nos da a entender que hay un orden de autoridad entre ellos. ¿Para qué? Para atacarnos.
ellos tienen un organigrama y cada división que tienen ayuda y apoya a las demás divisiones. Pablo reconoce en la Biblia de que muchos de los ataques, muchas de las tormentas, las dificultades, las oposiciones que él tuvo en su ministerio fue causado por ataques demoníacos. Y si nosotros no podemos identificar esto en nuestras vidas, es muy posible que terminemos siendo víctimas de ellos. Vamos a estudiar rápidamente, así por encima, esos 4 niveles de actividad a los que Pablo se refiere. Él habla primero de los principados, que la palabra griega es exarque, que significa principio. Está este principado dominado por Satanás mismo. Satanás es el comandante supremo. Y nosotros en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, podemos ver cómo lo nombra Satanás, el acusador, mentiroso, el dragón antiguo, el enemigo, una cantidad de nombres. Y cada nombre que nosotros encontramos en la Biblia es una descripción exacta de lo que Él es y de lo que Él hace. Las potestades es el segundo nivel de actividad que nombra Pablo. Es la palabra exousia, que significa autoridades, aquellos a los que se les ha delegado poder. Y estos demonios están, o el oficio de ellos es estar dominando en diferentes áreas geográficas y también en ciudades, en naciones. El ejemplo más claro nosotros lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 10. Es un capítulo bien interesante que nos muestra la realidad espiritual que ejercen estos demonios en las naciones. En el Azarot estuvimos viendo este capítulo con la pastora Yolanda y pudimos entender muchas realidades espirituales, y yo les animo a que ustedes también lo lean. Yo me voy a referir únicamente a un pedacito de ese capítulo. En el capítulo 10 de Daniel se nos relata que Daniel estaba preocupadísimo por su nación, y él dice que no comió nada ni bebió nada, entró en un ayuno total durante 3 semanas, es decir, 21 días. Y Daniel se levanta esos 21 días del ayuno y no pasó nada, no veo ocurrir absolutamente nada. Pero al día 24 vemos que se le aparece un ángel de Dios para decirle que desde el primer día que él dispuso su corazón para ayunar y orar, había sido enviada la respuesta por medio de ese ángel. Pero dice que se le opuso, tuvo una oposición satánica, y dice que fue detenido en batalla espiritual por el príncipe del reino de Persia. Vamos a leer en Daniel 10:13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Estas palabras nos dejan entender que detrás de ese rey de Persia hay un ser espiritual poderoso obrando, y está ese ser poderoso espiritual gobernando ese imperio. Por lo tanto, en el momento en que Daniel ayunó y oró, se levantó una batalla espiritual de los ángeles de Dios contra los ángeles de Satanás. Podemos concluir con esto
que Satanás tiene autoridades asignadas sobre naciones de la tierra. Y es bien importante que nosotros podamos entender esto, de que detrás de los gobernantes de las naciones hay ejércitos, principados, hay potestades tratando también de controlar los destinos de esa nación. Porque si nosotros identificamos el enemigo, sabemos cómo es que nos vamos a enfrentar a esa guerra. Pero también hay una gran verdad acá en este versículo, cuando le dice, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Entonces esto nos muestra que hay ángeles de Dios con una misión de protección y de ayuda para nosotros los hijos de Dios y para el pueblo de Dios. El tercer nivel que nombra Pablo son gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra griega significa cosmocrátor, que significa gobernador del mundo. Ellos inspiran todas las doctrinas y creencias contrarias al Evangelio y contrarias a la palabra de Dios. Estos gobernadores de las tinieblas se oponen fuertemente a que el Evangelio sea predicado. Se oponen fuertemente a todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Y esto explica por qué se levantan tantas creencias y tantas prácticas. Y una de las prácticas y creencias que más se está levantando en estos últimos tiempos con un éxito rotundo y total son todas las creencias de la nueva era, en donde le dicen a las personas que todo es uno, todos somos Dios y que nosotros somos dioses, que tenemos que cambiar de conciencia, etcétera, 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 introduciendo una cantidad de cosas que tienen un trasfondo totalmente ocultista. Por ejemplo, hace unos años, cuando uno iba a José Gregorio Hernández para que buscar sanidad, ¿uno qué hacía? Sabía que uno iba a un centro espiritista y que allá invocaban el espíritu de José Gregorio Hernández y que uno era sanado por medio del espiritismo. Ahorita no, ahorita le dicen sanación espiritual y le dicen que son las altas inteligencias espirituales de tradición hebrea las que van a operar y actuar, y una cantidad de nombres súper sofisticados. Y por eso podemos caer en todas esas prácticas de la nueva era, acupuntura, yoga, reiki, por no saber el trasfondo espiritual que esto tiene. Encontramos toda clase de prácticas ocultistas con fachada científica y con nombres sofisticados, y por eso podemos caer totalmente en esas prácticas. Desafortunadamente, muchos cristianos, por ignorancia o descuido, están cayendo y están siendo atrapadas en todas esas prácticas de la nueva era. El cuarto nivel de actividad son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra griega para maldad es ponería, que significa depravación, y de donde se deriva la palabra pornografía. Estos seres gobiernan sobre los excesos pecaminosos y las enfermedades que enfrenta la humanidad. Son una fuerza, son un ejército de espíritus malignos que se mueven sobre las áreas naturales de la vida. Por eso es que en estos últimos tiempos estamos viendo la depravación tan grande que está enfrentando la humanidad.
las personas que han estudiado el tema dicen que la pornografía ha alcanzado grados de depravación inimaginables, que no hubiéramos podido imaginarnos que hasta allí iba a llegar. Y todo esto está alentado por estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Es separarnos del amor de Dios. Los demonios obedecen a Satanás en muchas cosas contra nuestras vidas, pero hay dos cosas muy importantes en que tienen especial atención: mantenernos lejos de Cristo y mantenernos lejos del servicio a Él. Y por eso es que nosotros podemos pasar horas y horas en las redes sociales. Podemos, a veces, personas que comentan: estuve hasta las 3 de la mañana terminándome de ver una serie de Netflix, pero no podemos pasar una hora orando o estudiando la palabra de Dios. Niños que pueden estar horas sentados al frente de un televisor, pero en la iglesia ni siquiera pueden poner cuidado a una enseñanza de escuela dominical que puede durar un cuarto de hora, media hora. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos estar concentrados en el Señor, no podemos buscar su rostro, no podemos tener intimidad con el Señor. Incluso a veces en la iglesia, muchas veces uno ve las personas que están totalmente distraídas en otras cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere mantenernos fuera de nuestra atención hacia Dios. Y es importante que nosotros como iglesia entendamos que tenemos en estos últimos tiempos, más que nunca, de una manera urgente, llenarnos de la palabra de Dios, poder buscar la presencia de Dios, poder tener esa intimidad con el Señor, poder entender la palabra. ¿Por qué? Porque estos espíritus demoníacos son especialistas en invadir la mente y el corazón que se encuentran totalmente desocupados de la palabra. Y esta situación la describe el Señor Jesucristo claramente en Lucas 11, 24, 26. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dos cosas que podemos aprender: la encuentran desocupada y adornada, desocupada totalmente de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo. Y otra cosa, hay personas que no han abierto su corazón al Señor, no le han invitado a que sea su Señor, pero han estado bajo ataque demoníaco, y a veces se acercan a la iglesia, vaya allá donde esos cristianos que es que ellos oran y sacan los demonios, y muchas veces se acercan a la iglesia para buscar ser libres de ese tormento. Pero ¿qué dice acá el Señor Jesucristo? Que los espíritus salen, porque Él nos ha dado poder y autoridad, pero el Espíritu dice: volveré a mi casa de donde salí. Y si la persona no quiere rendir su vida al Señor, el postrer estado viene a ser peor que el primero.
Entonces, por eso muchas veces, si de pronto tú me estás escuchando y te acercaste a alguna iglesia cristiana y dijiste francamente que querías simplemente ser librado del tormento, pero no someter tu vida al Señor, y de pronto no fuiste ministrado en liberación, es porque no te querían causar un daño peor, porque dice que va y toma 7 espíritus peores y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En 2 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un llamado a nuestras vidas para que cada uno de nosotros estemos atentos, alertas. Es necesario que despertemos, entendamos que nosotros estamos en una guerra constante, creámoslo, burlémonos o no queramos aceptar, estamos en una guerra espiritual constante. Y tenemos que entender el peligro de vivir vidas tibias, vidas más en comunión con el mundo que en comunión con Dios. El primer tip: no ignorar sus maquinaciones. En 1 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en este momento vamos a entrar en la segunda parte más importante de la enseñanza. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Jesucristo los venció y nos delegó su autoridad. La obra redentora en la cruz del Calvario ha sido más que suficiente para que nosotros podamos vencer también ese ejército maligno. Cuando el Señor Jesús murió, Él dijo antes de expirar: consumado es. Quiere decir, ya todo está de hecho. Y en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas podemos encontrar la manera como Jesucristo nos comisiona a nosotros, como comisiona a su iglesia y nos da potestad y autoridad sobre todos esos espíritus demoníacos. Jesucristo es nuestra victoria. En 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Mateo 8:16 dice: y con la palabra echó fuera los demonios. Nosotros vemos la manera tan sencilla como el Señor Jesucristo ministraba y echaba fuera demonios. Él no utilizaba métodos sofisticados ni cosas raras, simplemente con su palabra. Él, de una manera con autoridad, les hablaba a estos seres invisibles pero reales, y estos eran echados fuera de la vida de las personas. Y Dios nos dio esa gran comisión, Jesucristo nos dio esa gran comisión a nosotros. Y en la gran comisión, después de haber resucitado, Jesucristo dice, Mateo 28:18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esa misma potestad equipó a 12 hombres, unos pescadores, otro médico, de diferentes profesiones, hombres sencillos, los comisionó y les dio autoridad. En Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12, o sea Jesús, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y más adelante hay un relato fascinante, y es que dice que como comisionó a 70 totalmente
comunes y corrientes, como tú y yo, y los comisionó y les dio autoridad. En Lucas 10, 1:17 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero es asombroso ver cómo el Señor Jesucristo comisiona a 70 normalitos, hombres que lo amaban, que no eran los ungidos de los ungidos ni nada especial, y les dice: vayan y entren a las ciudades donde yo voy a ir a ministrar para que ustedes preparen el camino. Es asombroso, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo reconocía también que ellos podían hacerlo. Y estos 70 vuelven con gozo y les dicen: Señor, en tu nombre, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es en el nombre de Jesús. No es por ninguna otra cosa que yo pueda hacer, decir, inventarme, así como rara, para hacer una liberación. En el nombre de Jesús. Y el Señor les confirma y les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es impresionante esto que pasa. ¿Y qué nos muestra esto a nosotros? Que cuando nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a ordenar a un demonio que salga, lo va a hacer. Y Satanás va a caer del cielo como un rayo, porque el Señor nos dio poder, autoridad sobre esto. Cuando el Señor Jesucristo iba a partir, Él comisionó a la iglesia, y a nosotros como iglesia también nos dio autoridad, y nos dijo que algunas señales nos iban a seguir para que nosotros pudiéramos confirmar la palabra que estábamos dando. Y una de esas señales que dijo el Señor era echar fuera demonios. En Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. El segundo tip: no sentir temor, no creer que la liberación es para gente súper especial. Como decía antes, el ungido de los ungidos. No sientas temor. Si tú eres un hijo de Dios, si tú estás buscándole, amándole con todo el corazón, no sientas temor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. El Señor nos está dando poder y absoluto sobre Satanás y sus demonios. Y acá nos promete que aún los echemos fuera y luchemos contra ellos, nada nos va a dañar. Ningún demonio podrá dañarnos, porque el Señor nos lo prometió. Y como conclusión, vamos a salir con la seguridad de que cada uno de nosotros tenemos ese poder y esa potestad de vencer a los demonios. El Señor Jesucristo nos dejó un arsenal en su palabra de maneras como nosotros vamos a vencer a los demonios. Nos dejó el poder de su sangre. En Efesios 12 el apóstol muestra que tomemos la armadura de Dios, pero yo me voy a referir solo a 4 cosas que he visto que es muy importante
en el ministerio de echar fuera demonios. Primero, tener la seguridad de que Jesucristo ya lo hizo. La palabra nos dice que Él despojó a todo poder demoníaco. Y en Colosenses 2, 14, 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario es nuestro triunfo y la garantía de nuestra victoria. La otra cosa, como ya les había dicho, es echándoles fuera en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Muchas veces cuando hemos sido invitados a ministrar en retiros de otras iglesias, en liberación, y cuál es el manual, cuál es la metodología, y nosotros decimos: la metodología se resume en Marcos 16, 17, 18, y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La otra cosa importante para poder tener victoria es con la palabra. Orar y citar la palabra. Una oración llena de la palabra de Dios es poderosa, ya que Dios cumple su palabra. En Mateo 5:18 dice: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero hay algo importantísimo, que para que la palabra tenga poder, para que nosotros podamos proclamar esa palabra con poder, nosotros tenemos que obedecer. ¿Cómo enfrentó Jesús a los demonios? Con la palabra. Pero el poder de Jesucristo radicaba en que Jesús obedecía y estaba sometido al Padre. Entonces, la cuarta cosa es sometiéndome a Dios. La base bíblica para que Satanás huya es nuestro sometimiento a Dios. Y en toda liberación solamente hay dos actores en la liberación de una persona: Jesucristo, que ya hizo la provisión en la cruz del Calvario, y lo que la persona decida hacer y obedecer en sometimiento al Señor. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Antes de reprender y resistir, nos vamos a someter a Dios. Por eso es que debemos aprender a pasar tiempo con el Señor, tiempo de calidad con Dios. Necesitamos vivir vidas llenas del Espíritu Santo. La provisión de Dios para nuestra victoria es proclamada en todo el capítulo 8 de Romanos. Y no en vano, Dios inquietó al pastor para que en este año estuviéramos estudiando palabra por palabra el capítulo de Romanos, y también nos están alentando a que nos los aprendamos de memoria. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 de Romanos nos indica que una vida de victoria es posible mediante el poder santificador del Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Sin una vida rendida al Señor, lo que habla Romanos de que vivir por el Espíritu
es una vida rendida al Señor. En la vida práctica, vivir por el Espíritu es una vida que obedece al Espíritu de Dios, en una vida en comunión constante con Dios y su palabra. No podremos vencer. ¿Por qué? Porque los demonios reconocen nuestra autoridad. En Hechos 16, 13 al 15 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pero me llama la atención que esos 7 hijos del tal Esceva que narra acá la escritura, ¿quiénes eran? Eran hijos de un judío, y este judío era jefe de los sacerdotes. Sin embargo, no sabemos qué vida llevaban los hijos de este jefe de los sacerdotes, que los demonios les dijeron: conocemos a Pablo y sabemos, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces es importante. Entonces el tercer tip es vivir una vida sometida a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Y si nosotros vemos lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, cada día más nosotros vemos cómo se multiplica la maldad de una manera vertiginosa. Se multiplica la depravación, la violencia, bueno, toda clase de maldad. En las noticias nosotros no encontramos sino robos, violencia, odio, asesinatos. ¿Y es por qué? Porque Satanás sabe que tiene poco tiempo para hacer sus objetivos malignos. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo aquí en Romanos 8 nos está diciendo? Que Satanás le interesa separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si nos separa del amor de Dios y nos volvemos tibios y fríos, es posible que pueda lograr que nosotros pasemos a la eternidad sin Dios. En Mateo 7, 21, 23, el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Decimos que conocemos al Señor, pero Dios nos conoce a nosotros. Hoy tenemos que hacernos esa reflexión. Y preparando este mensaje yo pude entender las profundidades de las palabras de Pablo cuando estaba tan preocupado de que no fuera a ser separado del amor de Dios.
yo no había entendido esta dimensión, ni había entendido la dimensión de la experiencia que Dios me hizo tener y de la cual yo fui rescatada de las garras del enemigo. Siendo yo una servidora de Satanás, estando en un centro de brujería, a mí nadie me predicó. El mismo Señor Jesucristo me rescató de ese centro a través de una experiencia. Yo estaba allí, sufrí una convulsión terrible, yo sentí que salí de mi cuerpo y llegué a un lugar oscuro. Yo me sentía encadenada, pero no encadenada con cadenas físicas, sino que yo sentía que yo no iba a salir de ese lugar. Empezó a pasar mi vida como una película y yo, sin ser cristiana, empecé a sentir ese dolor en el alma terrible de estar haciendo eso y que por eso estaba separada de Dios. Yo no vi demonios, yo no vi llamas, yo escuchaba cantidades de gente dando aullidos, pero unos aullidos de un dolor desgarrador. Y yo entendí que ese era el mismo dolor que estaban sintiendo ellos, como yo lo estaba sintiendo por estar separada de Dios. Lo más terrible, creo decirlo, y pienso que no me equivoco, lo más terrible del infierno no van a ser las llamas o de pronto los tormentos. Lo más terrible es ese sentimiento y ese dolor por estar separados de Dios. Es un dolor que no es un dolor humano. Ese dolor que siente uno en la eternidad es un dolor terrible. Y hoy Dios está haciendo un llamado a nuestras vidas. El Señor quiere alertarte del peligro de vivir una relación tibia con Jesús. Yo no estoy contando este testimonio para mover tus emociones. Dios sabe la lucha que tuve para poder contar este testimonio. Y estoy contando este testimonio porque sé que es la voluntad de Dios y el Señor está hoy tocando tu vida para que tú entiendas lo terrible que es pasar a la eternidad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Cuál es la cosa creada que te está separando del amor de Dios? ¿Cuál es la cosa creada que te está haciendo que vivas vidas tibias sin buscar una intimidad con el Señor? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Satanás está enviando sobre el mundo un lodo de inmundicia, de cantidades de cosas, y muchas veces nosotros como cristianos nos estamos involucrando. Hay música, hay libros, hay toda clase de joyas con simbolismos abiertamente ocultistas, fiestas que se celebran en donde los brujos y todos esos servidores de Satanás están celebrando esos días, y sin embargo nosotros estamos participando. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice el Señor. El Señor quiere hoy hacerte un llamado para que puedas decir basta. No hay ningún deleite humano que sea suficientemente importante para que tú vayas a perder tu salvación, para que tú vayas a estar separado de Dios eternamente. Y yo quiero que cierres tus ojos. Oh Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú traigas
a la superficie del corazón de cada persona, Señor. Y que tú traigas convicción y muestres, Señor, cuál es el arma que Satanás está utilizando para separar nuestras vidas de ti, Señor. Oh Espíritu Santo, tú eres el único que puedes traer convicción a cada vida, Señor. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes traer arrepentimiento, Señor. Oh Padre Santo, ni las palabras de ningún hombre, ni ningún testimonio humano, Señor, podrá hacer la obra en cada corazón, Señor. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, no sea una mañana más, Señor, que hayamos